Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Este tema que vamos a avanzar ahora es el último tema para el examen. Ustedes tienen que escuchar, mirar, porque hay muchas preguntas que se van a hacer de este tema. Vamos a comenzar porque es largo. Lo pueden ver, ¿no? ¿Se ve la diapositiva? Todavía, doctora. Aún hola. Doctora. Ahora sí. Se pueden ver, ¿no? Sí. Todavía, doctora. Aún no, doctora. Sí, el que se pone a entrar y por eso se borra de nuevo. Ahora sí ya. Ya se borró. No. Se borró. Bueno, ya no hacemos a nadie más. Bueno, entonces el tema es exámenes complementarios de la parte respiratoria, en el cual vamos a observar, allí estamos viendo placas radiográficas. Para observar las placas radiográficas, como ustedes ven, ustedes no van a salir de acá radiólogos directamente, porque en la malla curricular que debían tener ustedes, la radiología es una materia en sí. Muchos años hemos pedido de que agreguen en su currículum de ustedes rayos X, pero no sé el motivo por el cual no hay esa materia. En todas las universidades, en especial las privadas, tienen como materia de rayos X. También en Cochabamba, Sucre, La Paz, tienen como materia de rayos X. Pero acá se agregó de que cada materia se dé según la patología que se está enseñando, ¿ya? Entonces vamos a darle lo más importante que puedan hacer, porque esto es una especialidad en sí, rayos X. Bueno, vamos a ver que para sacar una radiografía de tórax, la posición es importante. La posición. Aquí tenemos antero-posterior, esto se llama antero-posterior, postero-anterior, lateral, oblicua anterior derecha y oblicua anterior izquierda. Son posiciones que va a ingresar los rayos X hacia el paciente. Por ejemplo, esta es la máquina de rayos X y el paciente tiene que tener una buena posición apartando los brazos. Entonces el radiólogo le indica cómo tiene que hacer, y mucho mejor si es en inspiración. Y lanza los rayos X y fíjense que nos va a abarcar todo lo que es tórax. Estos rayos son postero anterior. ¿Por qué? Porque están ingresando en la parte posterior hacia la anterior, y la placa en sí está en la parte anterior del paciente. Esta es otra posición, lateral. Aquí tenemos la de cúbito dorsal, cuando el paciente no se puede parar ni sentar. Sí se pueden hacer placas radiográficas cuando están en decúbito dorsal. Se hace la placa, pero esa ya sería antero-posterior, o sea, se va a ver más la parte cardíaca que la parte pulmonar. Muchas veces se ve muy bien la columna, y ahí perjudica la visión. Por eso aquí ustedes tienen que darse cuenta cuándo es antero-posterior, postero-anterior o lateral. Les vamos a ir indicando. Aquí esta posición es la lateral y la ventral o prono. Y así se ve la placa. Generalmente las laterales
pedimos cuando hay derrame pleural para ver la cantidad. Por la posición va a cambiar la imagen en la radiografía. Esto es la lateral, que el paciente está de pie, que también podemos hacer en otras posiciones. Y los métodos de estudio, ¿cómo vamos a interpretar esa imagen de la placa radiográfica? Primero vamos a observar, vamos a ver si no está rotada o no, porque puede que esté en mala posición el paciente y la imagen va a salir diferente. Va a ser una respiración forzada o inspiración. Nosotros, o el radiólogo le dice, respire profundamente y no saque, aguántese hasta que le digas que respire. Entonces el paciente tiene que hacer una respiración forzada y aguantar hasta que el radiólogo le diga ya, respire normal. ¿Por qué? Porque si yo respiro normal, saco, hago la expiración, estoy sacando aire donde también va a alterar las imágenes que tengo que ver. Hasta en las tomografías, yo creo si algunos de ustedes en esta época del COVID les han hecho una tomografía, está comenzando la tomografía y le dicen respire profundamente y no saca hasta que le digamos. Entonces todo eso viene en los cortes, tan rápido vienen los cortes y después le dicen respire normal. Entonces es muy importante que el paciente esté en inspiración. La ingestión de medios de contraste también podemos utilizar con contraste, cuando ya el médico pide si quiere con contraste, y dependiendo de la inclinación también del paciente. Las proyecciones radiográficas, o sea, de los rayos, para que sean la placa. Tenemos proyecciones transversales, tenemos proyecciones oblicuas, es de cúbito lateral derecho-izquierdo, proyecciones lordóticas, proyecciones estereoscópicas y expiraciones completas. O sea, también puedo hacer una placa, pero ya son especiales en expiración. Luego se hace la interpretación de la placa radiográfica. Los radiólogos, como son especialistas, igual hacen 3 años, 4 años de especialidad, ellos interpretan cada imagen que puedan encontrar en los estudios y ellos tienen unos equipos y en la computadora comienzan a describir cada placa radiográfica, ¿no? Y tienen un laboratorio, existe en todos lados. Los radiólogos tienen aparte sus laboratorios que le pueden dar en un CD, le pueden dar en un flash memory o una placa que si, dependiendo si uno pide, porque unas imágenes en flash o directamente lo graban en su celular para mandar a otro lugar, ¿no? Aquí está, y aquí los médicos están interpretando las imágenes, y si hay alguna duda devuelven al radiólogo para que él interprete esa imagen, o directamente si está mal tomada la placa se le dice que vuelvan a hacer de nuevo. ¿Y qué vamos a ver? Imagínense aquí la placa, hay muchas cosas que vamos a ver. La parte del mediastino, donde están los grandes vasos y el corazón, y los campos pulmonares. Tengo que observar si es que está bien tomada o no, ¿ya? Tengo que ver todo lo que es la clavícula, tengo que ver solamente 3 apófisis espinosas, no tengo que ver más la columna porque sería que está mal tomada. Luego tengo que observar los grandes vasos, ¿no? La aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la aorta, ¿no? El músculo del diafragma. Es importante ver esto del músculo del diafragma. Ya vamos a estar viendo más allá. Imágenes o sombras del tórax, ¿no? Vamos a ver la sombra media, o sea, el mediastino, campos pulmonares, las costillas, escápula, diafragma, los ilios, los senos costodiafragmáticos, el ángulo cardiofrénico. También puedo observar las regiones que ya habíamos aprendido en la parte de inspección de
de la parte respiratoria. Vemos las regiones o áreas pulmonares, vértice, región intraclaviculares, regiones parailiares, regiones de las bases de los pulmones. Y observamos, vemos la placa radiográfica de tórax y como ahí nos explicaba, vamos a ver la tráquea, ¿no? Una sombra oscura que observamos. Después vemos la clavícula, tienen que estar centralizada porque si no está mal tomada. Después el tercer espacio, la aorta, tercer arco costal anterior, vemos el corazón, el ventrículo, la aurícula, el ventrículo derecho y la cápsula del diafragma. Hasta ahí ustedes sería bueno que sepan identificar. Después ya les vamos a mostrar cómo van a comenzar a leer ustedes la placa radiográfica, porque para su examen práctico cada uno se les va a proyectar una placa radiográfica. Ya. Ahora vamos a aprender a identificar la placa radiográfica. ¿Ustedes ven esta placa? Si me ven a mí, más o menos la placa lo pueden observar. No quiero que lo identifiquen, solamente quiero que lo vean a la placa radiográfica. ¿Lo pueden ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, lo que quiero que entiendan es que la placa, para leer una placa radiográfica, es como si ustedes me estuvieran viendo a mí. Por ejemplo, este es mi lado derecho de mí y de ustedes es este lado, porque ustedes me están viendo de frente, ¿sí? Entonces, sí, ustedes van a leer como si me estuvieran viendo a mí la placa, ¿ya? Lo que mi mano derecha, si yo soy el médico y yo veo la placa, el lado derecho está en mi lado izquierdo y el lado izquierdo está en mi lado derecho cuando yo leo la placa radiográfica. Entonces, ¿qué tiene que tener una placa radiográfica? Fíjense esta cosita de acá. ¿Lo ven ahí? Eso es la identificación del paciente. Nombre y apellido, se pone fecha y hora y nombre del laboratorio, dónde se hizo. Se hizo en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital Japonés, en la Clínica Boyanini, en la Clínica Incon, en la Clínica Mayo, bueno, de tantos nombres que pueden haber. Ponen el nombre, dónde fue. Eso es universal, a nivel mundial. El nombre tiene que ir al lado derecho, sea en la parte superior o en la parte inferior, pero en el lado derecho. El radiólogo no se equivoca. Rara sería la vez que se va a equivocar. Donde nos equivocamos a veces somos nosotros, porque como no sabemos leer, y hay muchos que no han venido a clases, porque son pocos los que han venido ahora, y después no van a saber dónde se pone o cómo voy a agarrar una placa radiográfica. ¿Ya? Entonces, lo primero nos ubicamos el lado derecho. ¿Qué voy a comenzar a leer? Voy a comenzar a leer de afuera para adentro. O sea, afuera, ¿qué hay? Tejido celular subcutáneo, después vienen la parte de los músculos y tejido celular, y después los huesos, y recién entro a la cavidad donde están los pulmones y la pleura, ¿no es? Entonces, tenemos 5 densidades. La primera densidad se habla de densidad oleosa. Eso significa que voy a describir los músculos y el tejido celular subcutáneo. Segundo, la parte ósea, otra densidad, que son los huesos. Voy a observar si hay fracturas, si hay deformaciones. Tercero, la parte hídrica, que voy a observar: corazón, grandes vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué voy a observar en la parte aérea? Voy a ir a ver la tráquea, los pulmones
y cualquier nodulaciones que pueda yo encontrar. Luego, a lo último, veo la parte metálica. La metálica puede ser que el niño, por travieso, como ellos meten todo a la boca, se haya tragado una moneda y se va a vías aéreas. O tal vez las pepitas de mandarina, o pepitas de bueno, mocochinchi, ¿no? O sea, vienen al hospital y uno tiene que observar y entran en insuficiencia respiratoria y hay que saber sacarlo, ¿no? Entonces son densidades que vamos a comenzar a ver en las placas radiográficas. Y allí ahí comenzamos, las imágenes normales del tórax. ¿Qué imágenes voy a ir a buscar? Voy a ir a ver, acá sería el diafragma, los senos costofrénicos, los arcos posteriores de las costillas, miren los arcos, comienzo a contar los arcos posteriores, veo el omóplato tiene que estar afuera, cuando está bien inspirado el omóplato está hacia afuera y los espacios son amplios. En cambio, en expiración el omóplato está adentro y los espacios son pequeños. Veo la clavícula, si está bien centrada, los arcos anteriores de la primera costilla, los botones del callado aórtico, esta es la aorta. En las personas mayores de 50, 60 años, mayores de 60 años, ya tienen su botón aórtico prominente, calcificado muchas veces, los pacientes hipertensos en especial, ¿no? Veo la tráquea, veo los arcos de las arterias pulmonares, ahí está la arteria pulmonar, ventrículo izquierdo, todo esto es el ventrículo izquierdo, los hilios pulmonares, estos son los hilios pulmonares, la aurícula derecha, esta es la derecha, y todo lo que es los pulmones. Y aquí nos los dibujamos mejor, vemos bien la tráquea, la bifurcación y la clavícula. Esta es la parte lateral. Cuando yo pido una radiografía de proyección lateral, voy a ver el corazón y los grandes vasos, ¿no ves? Que es la aorta torácica. Muchas veces encontramos aneurismas con solamente pedirle una placa radiográfica. Aquí tenemos una placa radiográfica donde, bueno, pues aquí está la parte metálica y se observa muy bien la moneda. A veces hasta se ve si es de 2 pesos, de 5 pesos. Parece que esta era de 5 pesos cuando sacamos la moneda. Esta imagen radiográfica es normal, pero fíjense que el lado izquierdo es como si estuviera mal hecho. Esto me pasó cuando yo estaba de residente de medicina. Veo la placa radiográfica y digo, está mal hecho. Le digo al radiólogo, por favor hágamelo de nuevo. Y el radiólogo, bueno, ya está bien. Lo hace de nuevo y la imagen seguía lo mismo. Y el nombre estaba acá arriba. Y bueno, pues le comento, le digo, ¿y por qué me está saliendo la parte cardíaca en el lado derecho? Le digo, y voy de nuevo a examinarlo al paciente, escucharle y buscarle hígado, y había habido una destrocardia. O sea que, bueno, pues uno a veces piensa que todos tienen el hígado a la derecha, pero sin embargo estaba al lado izquierdo. Uy, ¿no? Entonces eso puede pasar. Es mejor comentar con el radiólogo, ir y hablar y decirle, mira, este paciente, ¿por qué tiene esto? Y muchas veces uno soluciona el problema y no agarrárselo uno solo. Por eso todas las especialidades uno tiene que llevarse bien con todo, porque así uno trabaja mejor y es para provecho y para que el paciente esté mejor. Bueno, estas son diferentes placas radiográficas que observamos. Otra imagen que me llama la atención y que tenemos que ver es cuando es mujer.
Muchas veces las mujeres también tenemos nombres: María René, María Laura, José María y de todo, ¿no? Pero en la placa radiográfica vamos a observar las glándulas mamarias. Estas son las glándulas mamarias. Entonces quiere decir que es mujer, ¿ya? Y si tiene silicona, tal vez por ahí vamos a ver una plaquita con silicona, es muy redondita. Ahí uno ve, aquí está ya aumentadito con silicona. Vamos a observar estas placas radiográficas de las partes blandas que pueden tener alteraciones congénitas o también alteraciones adquiridas. Ya habíamos visto variedad de tórax en la parte de introducción, ¿no ve? Infección. Mire, esta es mujer. Aquí hay glándulas. Mujer. ¿Ya? Observamos la clavícula, la penetración de aire en la tráquea. De igual forma, aquí vemos unos nódulos justo en la parte del ilio. Aquí también, aquí vemos en la parte de exudado, en la parte inferior, imágenes nodulares que vamos viendo. Esta placa radiográfica es típica, aparte que es mujer, miren, es mujer. Esta imagen es patológico. Para nosotros es una imagen como imagen algodonosa, hiperdensa. Hablamos de hiperdensidad e hipodensidad. Hiperdensidad cuando vemos imágenes así blanquecinas, ¿eh? Y hipo cuando vemos oscura. Vamos a ver que este negro que está por fuera es un negro sin ninguna imagen que vean al otro lado. Lo que en los pulmones sí vamos a ver unas imágenes del trama pulmonar. A esto se llama neumonía estafilocosa. El estafilococo ha ido y ha hecho su caverna, ha formado pus y ahí ha comenzado la infección. Esta imagen también en nuestra época del coronavirus podemos observar en los casos muy graves, que ya vienen así. Pero si el paciente tiene una herida, ya muchas veces venían por una infección que fueron internados. Esto es lo mismo que hemos visto. Otra imagen que llama la atención, fíjense, es de la parte externa más ancha, casi triangular, ¿ya? Que va formándose, es típica del síndrome de condensación pulmonar. A esto se llama síndrome de condensación pulmonar o neumonía, ¿ya? Cuando den examen así me van a decir, ¿ya? Otra imagen también de neumonía, un síndrome de condensación pulmonar con imagen hiperdensa en forma triangular en base de pulmón derecho, así. Ya sus compañeros, mejor dicho, sus auxiliares, ya van a mostrarle. Uno de los auxiliares me pidió placas radiográficas, parece que lo va a hacer presencial, y le voy a tener que dar, yo creo, entre mañana y pasado las placas radiográficas. Aquí hablamos de neumotórax. ¿Qué pasa en el neumotórax? El neumotórax puede ser por un accidente, una agresión física o espontáneo. En el accidente puede haber una fractura de una costilla y la costilla penetró y rompió la pleura. O puede ser un accidente de tránsito o una agresión. ¿Qué pasa? Como el pulmón, si ustedes han hecho anatomía y han visto el pulmón, que es como una esponja,
penetra el aire y hace que el pulmón se colapse, ¿ya? Y aquí se colapsó. Y ya el paciente aquí tendría aire. Si es aire, es un neumotórax. Y entra en dificultad respiratoria y dolor. Entonces vemos aquí el neumotórax. ¿Por qué podemos observar pensando que pueda ser otra? Lo vamos a ver. Cuando es negro, cuando es hipo, de esta forma, vamos a decir que es la presencia de aire. Cuando es blanco, así como está aquí, es presencia de líquido. Puede ser derrame o puede ser sangre. Puede ser hidrotórax o hemotórax o neumotórax. Neumo cuando es aire, hidro cuando es líquido y hemo cuando es sangre. Ahí está. Este es un pulmón normal porque vemos el trama, fíjense. En cambio, esto es el mismo negro que está aquí afuera. Aquí no hay trama pulmonar. Esto es el trama pulmonar. Aquí ha habido un neumotórax. Entonces hay que sacar ese aire. Ni bien uno ve la placa, uno dice, oh, neumotórax. Ahí también, aquí vemos neumotórax izquierdo, neumotórax derecho. Aquí sería derrame pleural. Aquí está un pulmón sano y aquí hay una línea. A esta línea se llama línea de Lavoisier-Ellis, que está dividiendo la parte inferior de la parte superior. Esto también es un derrame pleural. Todo esto es la línea parabólica de Lavoisier. Acá hay líquido. Entonces uno decide sacar, retirar cuando es pequeño. Esta no se ve muy bien. El neumotórax. Aquí está el neumotórax. Esta parte de acá. Es nítido. Lo negro es nítido. En cambio, en las otras ya hay otras patologías. Y lo que llama la atención acá es el mediastino. Aquí tiene un mediastino ancho, miren, grande. Derrame pleural, miren la línea, derrame. Presencia de líquido, derrame pleural bilateral, o sea que está en el lado derecho y en el lado izquierdo. Puede ser a este nivel el derrame. Hay presencia de aire y esta presencia de aire hace presión. Entonces hay deformidad muchas veces en lo que es la parte media del mediastino. Entonces empuja al pulmón sano y este pulmón sano quiere compensar, quiere hacerse vicariante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirar ese aire. A eso se llama toracocentesis. Mire, penetramos, ponemos el catéter y solucionamos el problema. Ahí está. Hay muchos pacientes en el hospital cuando uno va y encontramos con su toracocentesis, su tubo, tiene las onditas de salida y tiene su frasco, ¿no? Donde cae. Y uno va midiendo cuánto de líquido va saliendo. Bilateral. Se dice que Jackson, este médico,
como le gustaba mucho la radiología, vio que para hacer mejor el estudio y para hacer cirugías de tórax, porque hay una especialidad solamente cirugía de tórax, hay una inspección visual del árbol bronquial. Uno tiene que dominar el árbol bronquial. Vemos los bronquios grandes, de mediano, pequeño, ¿no? Bronquios pequeños, dice el de primavera, y se observa, se mete el contraste y observamos dónde está el problema. Y cuando hay la cirugía, directamente el cirujano de tórax dice, bueno, se sacó la región apical del vértice de pulmón derecho, o se sacó el paracardíaco de pulmón izquierdo. Entonces nosotros tenemos que saber dónde está ese segmento para poder ayudar al paciente, ¿ya? Tienen que repasar segmentación pulmonar. Aquí es una angioneumografía que se introduce contraste y podemos estudiar mejor. Muchas veces vemos nódulos y para estar más seguros se hace el estudio a nivel donde está el problema para que puedan operar. La angiografía selectiva, dependiendo. Miren la segmentación pulmonar, se ve como un arbolito que se va al vértice, la parte media y parte inferior. Y muchas veces nos ha llegado una placa de un paciente que había hecho neumotórax, y como pues en las provincias a veces, bueno, aprenden a poner tubo pero no aprenden a hacerlo bien. Entonces, ¿qué han hecho acá? Han puesto el tubo y se pasaron al otro pulmón, que debían haberse quedado acá. Se va hacia arriba, no al otro lado. Son errores que a veces cometemos y es mejor derivar al especialista para que vengan y solucionen ellos, ¿no ven? Neumoperitoneo. Aparte de la ruptura que hubo en tórax, también puede haber estallido de algún órgano de abdomen, entonces puede haber un neumoperitoneo en los dos lados. Neumomediastino, que esto es una placa lateral que observamos en la parte media en la presencia de aire. Esta es una gamografía pulmonar son estudios más específicos, que no, eso no les vamos a preguntar. Esta es una tomografía axial computarizada y vamos a ver que todas las enfermedades respiratorias generalmente se les pide una placa radiográfica simple. Ya en esto del COVID nosotros pedimos tomografía. Esta es la tomografía, ¿ya? Esta es una tomografía de tórax en el cual tenemos los cortes donde podemos observar dónde está el problema, dónde está la infección. Les voy a ir mostrando más allá. Este es un asma bronquial. Podemos encontrar un infiltrado, las costillas están horizontalizadas, el diafragma aplanado, los campos pulmonares están muy claros, ustedes ven acá. Luego podemos observar que si no mejora el paciente, hacemos una broncoscopía y podemos ver estrechez, y este es el problema, o la presencia de secreción. Entonces con el estudio podemos sacar y limpiar. Los enfisemas broncógenos es aquellas personas fumadores, crónicos, que hacen que los pulmones se crezcan, se hagan más grandes. A eso hablamos de enfisemas broncopulmonares. Atelectasias. Atelectasias es cuando un pulmón ha sido dañado o ha hecho tratamiento y se queda como cicatriz, y esa cicatriz para nosotros se llama atelectasias pequeñas, y eso se puede infectar.
¿Mm? Esto es por muchos motivos, puede ser hasta por un cáncer pulmonar, esta imagen, que hay que estudiar, hay que pedirle estudios al paciente, hidrotórax o hemotórax. Esta misma imagen nos puede dar si es que hay líquido o si hay sangre. De igual forma, miren en la parte del vértice, generalmente muchos pacientes que están con una patología respiratoria se pueden reinfectar. Entonces hay que tener mucho cuidado las neumonías gaseosas o las bronconeumonías que van a infectar a un pulmón dañado. ¿Sí? Son reinfecciones que vienen. Por ejemplo, acá tenemos un pulmón con tuberculosis. A esto vemos una caverna que es la tuberculosis cavitaria. Ya ustedes saben que en la tuberculosis cavitaria vamos a escuchar unos soplos, ¿no ves? Y vamos a escuchar unos sonidos que ustedes ya deben saberlo. Las micosis también nos van a provocar alteraciones a nivel pulmonar, ¿no? En el lóbulo tanto superior e inferior, que va a ir a afectar la imagen. Las pleuritis o la inflamación de la pleura, tanto la parietal como la visceral, se van a inflamar y van a provocar una pleuritis. Puede haber también derrame, y puede haber esa sensación de, que les dije, ¿no? Es como un cuero que se va frotando. Eso se llama pleuritis seca. Pleuritis con derrame, que pueden ya haber presencias, pequeñas presencias de líquido. Aquí de gran derrame pleural. Vamos viendo. Aquí. El neumotórax se clasifica del 30% y 70% para observar y hacer el tratamiento. Miren acá, el paciente está con neumo, entonces se pide la toracocentesis, se pide un tubo y el cirujano viene y lo introduce. Aquí tenemos derrame pleural y neumotórax. Mire ese negro que se encuentra al otro. Aquí está la broncoscopía, o sea, cuando hay una estrechez, cuando hay bastante secreción o cuando puede uno encontrar un nódulo, una masa, entonces se introduce por la nariz y ubicamos si vamos a entrar a pulmón derecho o izquierdo y observamos los bronquios, se hace lavado, aspirado y se saca muestra para laboratorio. Son sospechas de tumores, supuraciones, hemoptisis, atelestasias. Vamos a ver más allá. ¿Qué hacemos cuando se pide una biopsia? Una biopsia. Se hace primero una punción pleural, se pide una biopsia o se pide una biopsia abierta cuando operan, una broncoscopía, o si hay presencia de ganglios, solamente se saca ganglios y se lleva para el estudio. Y si a la placa radiográfica, tanto en síntomas, encontramos también ganglios en tórax anterior o axilar, también se saca y se lleva para biopsia. Vamos a ver los otros laboratorios. Antes de eso, bueno,
los otros estudios, aparte de la tomografía, la radiografía, vamos a pedir laboratorio de esputo, cultivo y antibiograma. No se olviden, siempre pidan eso. Si es que el paciente viene con derrame pleural, se saca líquido, pero se lleva en 2 frasquitos pequeños para laboratorio, porque pedimos por qué la causa del derrame, ¿ya? Entonces igual se pide cultivo y antibiograma del líquido pleural. Entonces podemos hacer con una jeringa hipodérmica, tranquilamente introducimos con nuestra agujita y sacamos con una jeringa estéril para la muestra de líquido. Esta es la forma. El paciente se le pone en decúbito, o sea, sentado, y con unas cabeceras doblando los brazos, y eso me amplía. Y yo comienzo a escucharle primero, hago la auscultación para ver dónde ya no hay ningún sonido, solamente hay mate a la percusión, y comienzo a introducir la agujita, porque si no, en vez de ayudarle, le voy a provocar un neumotórax. En cambio, para ponerle un catéter, aquí tenemos el instrumental, un trocar grueso, mire, que se introduce para retirar. Miren, solamente aquí hay un derrame, entonces yo con una agujita saco y llevo al laboratorio. Después lo sello y está tranquilo. Si es que el paciente no puede sentarse, no puedo hacer en decúbito lateral. ¿Ya? Hay muchos pacientes se tiene que realizar de esa forma. Y aquí está, miren cómo se pone el tubo en un neumotórax. Mire, todo esto es aire que está comprimiendo y inmediatamente vuelve a su normalidad. Sale el aire y el pulmón vuelve a ocupar toda la parte del tórax. Se expande. ¿Qué vamos a observar al laboratorio? Tenemos características físicas del líquido, el color, los análisis químicos, el componente citológico, si hay presencia de sangre o no, citoquímico, examen bacteriológico. Y también le voy a agregar, dependiendo a lo que le salga, examen de sangre. Vemos la exploración de lo que es la parte pulmonar. Para eso yo tengo que recordar lo que es la ventilación mecánica que hace el ser humano. ¿Cuánto ventila normalmente? O sea, en cada inspiración y expiración, ¿cuánto está entrando y saliendo? Eso se llama ventilación, que entra hasta los alveolos y allá hay el recambio gaseoso. Tengo que saber la perfusión, distribución, tanto en los alveolos de la irrigación, la difusión alveolar y la circulación de los gases en los pulmones. Para eso tengo que hacer una espirometría. Entonces esto hay en la carrera, me imagino que han debido hacer en fisiología. Esta espirometría es para ver el volumen. Entonces uno hace que haga el paciente respirando fuerte, mete primero a los pulmones y saca, y vemos la cantidad de volumen que tiene la capacidad de los pulmones. Entonces medimos la parte estática, capacidad vital forzada, aire residual, capacidad total, espacio muerto anatómico, el espacio muerto fisiológico, la ventilación por minuto, capacidad respiratoria máxima, volumen expiratorio máximo por segundo. Eso tenemos que saber, volúmenes y capacidad. Eso está en su libro de fisiología, bien bonito, así con unas curvitas y todo. Y para eso vemos
las reservas o coeficientes, después de ver las capacidades volúmenes, vemos la reserva respiratoria, ¿no? Que normalmente se dice que es de 90 a 96, 70%, hay una sensación subjetiva de dificultad respiratoria. Esto es lo que estamos nosotros trabajando, y mucha gente ya se ha comprado su oxímetro y dice, ay, estoy menos de 80, estoy por 79, estoy con dificultad respiratoria, dicen, ¿no? Entonces, pero no saben qué es, y nos hacen dar de 75 a 80 hasta 55 son trastornos enfisematosos, por ejemplo. Aquí son trastornos de lentitud del flujo, eso es por la presencia de mucho moco. Si ustedes ven acá, esto es lo normal y esto ya hay presencia de secreción. Luego vamos a observar el aire inspirado, y moví algo. Ya, ahora tenemos el aire inspirado, el aire alveolar, la sangre venosa, que puede ser sangre arterial y sangre espiral. No se preocupen, muchachos, que esto no les vamos a preguntar, ¿ya? Esto es más de la especialidad y es para los residentes, para mis residentes. Jóvenes, ¿están viendo? Sí, doctora. Allá. Es que parece que se me... Pero un ratito, voy a salir un rato. La superficie también es importante. La superficie, habíamos dicho que dependiendo de la cantidad de superficie sana que tenga el pulmón va a haber mejor recambio, pero si hay ya una superficie dañada, que haya tenido una fibrosis, una neumonía o una caverna, ya vamos a tener una superficie no muy buena, no hay una buena ventilación, un tejido que ya quedó como cicatriz, entonces ahí ya va a haber menos de espacio para la ventilación. Sobre el equilibrio ácido-base, que es otro laboratorio muy importante que nosotros pedimos para saber cómo está el medio interno del paciente, es el pH, ¿no es? El pH, sí, ahí nos dice si el pH está normal, si está una alcalosis o una acidosis. Eso me imagino que han también estudiado tanto en bioquímica como en fisiología. Entonces, para nosotros vemos gasometría. Ahora, más que todo, parece que todos los colegas aprendieron a hacer la gasometría o interpretar la gasometría. Y los internos y los residentes saben, ¿no? Ven y dice, esta es una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Viendo el pH, ¿ya? Cuando lo normalmente es de 7.35 a 7.45, pero en este caso está menos de 7.35, entonces quiere decir que el pH está bajando, ¿no?
y puede ser esto, este es el bicarbonato bajo, ya se hace metabólica, pero si el bicarbonato está normal y la presión de CO2 está aumentado, es una acidosis respiratoria. En cambio, en la alcalosis significa que está mayor de 7.45, que debía ser normal, ¿no? Si es que está más alto, quiere decir que el paciente está respirando más, o sea, quiere decir que su frecuencia respiratoria se vino a 25, 26 o 27, entonces está perdiendo más aire, entonces está haciendo alcalosis. Eso significa cuando el bicarbonato está alto, que entra en una alcalosis metabólica, o la presión de CO2 está bajo, ¿no? O sea, lo eliminó directamente en los gases. Entonces entra en una alcalosis respiratoria. ¿Qué tenemos que hacer? Generalmente, con solamente ponerle una bolsa a este paciente, solucionamos el problema. Y para esto viene el sistema de amortiguadores o tampones, que van a regular, nuestro mismo organismo regula esa alcalosis o esa acidosis. ¿Quiénes van a regular? Entre esos tenemos los pulmones y los riñones, que son amortiguadores o tampones, ¿no? El sistema amortiguador plasmático, amortiguadores que son intracelulares, que nos van a ayudar del sistema de bicarbonato y ácidos carbónicos, y nos van a dar un pH, dependiendo de la concentración de bicarbonato y ácido carbónico. Eso nos da el pH. Y vamos a ver, haciéndole una gasometría, y también haciéndole gasometría pedimos ionograma también al paciente. Y observamos cómo está ventilando para poder corregir, porque si no hacemos la gasometría no voy a poder corregir. Entonces, esto es lo que les voy a dar. Funciones pulmonares. Le hago una gasometría, pero voy a tener un índice, se llama índice de PAFI. ¿Qué significa PAFI? Es un índice de relación de la presión de oxígeno y la fracción de inspiración de oxígeno. O sea, significa la presión de oxígeno, cuánto está recibiendo de oxígeno. Por ejemplo, nosotros ventilamos el 21% de oxígeno, así, tranquilo, toditos estamos con 21%, pero ya el paciente que necesita oxígeno, vemos con cuánto de oxígeno está, y si está en un ventilador, el ventilador ponemos la presión de oxígeno adecuado, por ejemplo un 30-50%. Han debido escuchar con cuánto de oxígeno está, dice que está con 60-70, ¿no? Y después vamos a ver la fracción de inspiración de oxígeno. Entonces, todo eso nos va a sacar la PAFI. Les voy a enseñar cómo se saca. Por ejemplo, una PAFI se dice normal cuando está entre 300 y 500 miligramos de mercurio. Injuria, esta clasificación es actual, ¿ya? Es de 200 a 300 milímetros de mercurio. Distrés respiratorio, cuando el paciente ya no puede estar respirando, me imagino que está con una saturación de 70 o 60, entra en distrés respiratorio y está entre 100 y 200 miligramos de mercurio. Y distrés catastrófico, donde el paciente está súper mal, que ya uno tiene que decir a la familia, no se sabe si va a salir, ¿no? Es menos de 100 milímetros de mercurio. ¿Cómo sacamos esa PAFI, por ejemplo? Le hacemos la gasometría, medimos presión de oxígeno, por ejemplo, que esté con 90%, ¿no? Y el FiO2 que me va a dar el paciente. O sea, aquí está con 90 y el FiO2 que le estamos poniendo es el 21%. Entonces, a esto voy a ir a dividir 90, dividir 21 por 100, nos va a dar 428, o sea, está entre parámetros normales. ¿Por qué? Porque está saturando el 90%. O sea,
legalmente es como si estuviéramos nosotros respirando al 21%. Y yo me pongo el oxímetro, tengo 90%. Uy, tengo un PAFI de normal. ¿Cuándo es patológico? Una gasometría patológica. Cuando la presión de oxígeno esté con 60.8 milímetros de mercurio y una FiO2 que le estoy poniendo el 50% al paciente. Entonces, 6.8 dividido entre 50 por 100 me da 129. Está en un distrés respiratorio. Ese paciente está mal. Ese paciente tiene una placa terriblemente estresado. Pero aquí tenemos un problema. Muchas veces tenemos pacientes con ventilador, ya sea acidosis, alcalosis, corrigiendo nosotros todo eso, pero no podemos retirar. Sabemos que ese paciente no va a salir, pero no podemos, como médicos no podemos retirar, porque hay una responsabilidad penal. Hay que tenemos que diagnosticar, que tenemos que venir, los abogados se lo agarraron esto. Entonces, si la familia decide llevárselo, mostrándole la placa, la tomografía, la gasometría, hay mucha gente en esta época que ya ni plata tiene y vienen y dicen, me lo voy a llevar al paciente. Nosotros le hablamos y ellos tienen que firmar un documento que ellos van a retirar el ventilador. ¿Ya? Entonces la parte legal. Pero bueno, lo que sí voy a volver a ver a una plaquita que quiero que se vea muy bien, a ver en esta. Ya. Cuando les toque la placa, una placa radiográfica, ustedes no van a hacerme como especialista. Lo que yo quiero es que me describan si está bien tomada o no está bien tomada. ¿Cómo? ¿No? Si está penetrada o no está penetrada. Si está bien centrada, fíjense, si es antero-posterior o si es posterior-anterior. Ya les dije que si es antero-posterior significa que los rayos vienen de la parte de adelante. Entonces, si viene de la parte de adelante y termina atrás, toda la columna se va a ver. Entonces no es una placa para ver pulmones, ¿ya? El corazón se va a ver como si tuviera cardiomegalia. Luego, si es en inspiración, el omóplato va a estar afuera, y los espacios van a estar muy amplios, donde puedo observar y puedo contar cuántos. Estos son de la parte posterior. En cambio, estas que están en las sombras, miren, estas no son completas, son las anteriores. En cambio, estos arcos son posteriores. Yo tengo que contar de las posteriores hasta 7, hasta 10 muchas veces, cuando es normal, ¿ya? En cambio, en las anteriores hasta 7. ¿Qué más? Después me tienen que leer de afuera para adentro, afuera, todo el tejido celular subcutáneo. Ya vamos a ver, no les he mostrado algunas placas que hubo enfisema. Posiblemente la próxima semana voy a buscar el enfisema donde hay ruptura y salida de aire en el espacio. Luego mediastino, tienen que ver mediastino, tienen que ver todos los arcos, tanto el arco aórtico, el arco pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, los grandes vasos. A ver, otra placa.
y después me van a describir los campos pulmonares. Y para eso tenemos que observar, ¿no? Cómo está, qué clase de lesión tiene, si es una neumonía, tuberculosis. No les he mostrado una neumonía. Espera un momento. Ya. Esta imagen que ven acá se llama imagen de una tuberculosis miliar. ¿Por qué se dice tuberculosis miliar? Es como si hubiera miga de pan, como si hubiese salido mucha miga de pan, entonces tiene esta imagen. Tuberculosis miliar. Otra imagen de una tuberculosis cavitaria. Parece que les mostré una tuberculosis cavitaria. Esta puede también dar, pero es muy grande para hacer una tuberculosis cavitaria. Generalmente está en el vértice de las tuberculosis cavitarias. Eso es derrame, neumotórax, derrame neumotórax, atelectasia, neumonía estafilocócica, y es una neumonía en base. Pero entonces la próxima clase les voy a mostrar lo que falta. Neumonía, generalmente tuberculosis miliar, mejor, otras placas, una tuberculosis cavitaria, una fibrosis pulmonar y las imágenes de COVID. ¿Ya? Eso es lo que les voy a mostrar para el próximo miércoles, que sería y comenzar después la parte cardíaca. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno, alguna duda que tengan, el miércoles se los aclaro. Si es que tuvieran alguna placa radiográfica de algún familiar, si es que tuvieran, lo preparan y me lo muestran y lo podemos ver, ¿no? Para describir. Entonces, la próxima clase les voy a mostrar las otras patologías. Más que todo, preparé unas placas de COVID, más que todo, de tomografía y de COVID en caso leve, en caso moderado y en caso grave. Ya, me olvidé traer mi flash memory, por eso que no pude agregarle esas plaquitas. Pero se los voy a presentar para el próximo miércoles. ¿Qué más? Hasta aquí sería el examen. ¿Ya? El examen teórico y el examen práctico. Ya lo que avancemos después de mostrarle las placas, la parte cardiológica sería para el segundo parcial. Bueno. Doctora.